¿Alguna vez has imaginado lo que pasaría si los dos genios más brillantes de la era eléctrica se convirtieran en enemigos mortales? ¿Has pensado en la intensidad del odio que se necesita para que un científico respetado dedique años de su vida a destruir no solo la carrera, sino también la reputación y el legado de su rival? La guerra entre Thomas Edison y Nikola Tesla no era simplemente una competencia profesional entre dos inventores. Era una batalla épica entre dos visiones completamente opuestas del futuro tecnológico, librada con métodos tan despiadados que incluían sabotaje industrial, campañas de desinformación, y hasta experimentos públicos diseñados para aterrorizar a las masas. ¿Y si te dijera que Edison no solo robó ideas de Tesla cuando trabajaba para él, sino que después organizó una campaña sistemática para arruinar su reputación usando propaganda, sobornos a periodistas y demostraciones públicas diseñadas para hacer que la tecnología de Tesla pareciera peligrosa? ¿Y si te dijera que documentos empresariales recientemente descubiertos prueban que Edison invirtió millones de dólares en intentos deliberados de sabotear los proyectos de Tesla y que llegó al extremo de sobornar a funcionarios gubernamentales para negarle permisos y financiamiento? ¿Y si te dijera que la famosa guerra de las corrientes entre la corriente continua de Edison y la corriente alterna de Tesla fue solo la superficie visible de una rivalidad mucho más profunda y personal que incluyó espionaje industrial, robo de patentes, y una campaña de terror público que cambió para siempre la forma en que las corporaciones compiten en los mercados tecnológicos? Lo que estás a punto de descubrir no son teorías sobre competencia comercial normal. Es la evidencia documentada más convincente jamás reunida sobre la guerra corporativa más brutal de la historia de la tecnología, revelada a través de correspondencia privada, documentos empresariales, testimonios de testigos, y evidencia forense que ha estado oculta durante más de un siglo. Hoy te voy a revelar la historia más fascinante de rivalidad científica y guerra corporativa en la era de la innovación eléctrica. La verdadera historia de cómo Thomas Edison, el mago de Menlo Park, se convirtió en el enemigo más peligroso de Nikola Tesla y libró una guerra secreta que determinó el futuro de la civilización eléctrica moderna. Al final de esta historia, entenderás por qué la rivalidad entre Edison y Tesla fue mucho más que una competencia técnica sobre diferentes tipos de electricidad. Verás exactamente cómo Edison utilizó métodos de guerra corporativa que establecieron precedentes para las batallas tecnológicas modernas. Y te darás cuenta de que conoces los secretos sobre una guerra que decidió no solo quién controlaría la industria eléctrica, sino también cómo las grandes corporaciones lucharían por dominio tecnológico durante el siguiente siglo. Pero te advierto, una vez que comprendas la crueldad y sofisticación de la guerra que Edison libró contra Tesla, nunca podrás ver las guerras tecnológicas modernas de la misma manera, porque entenderás que los métodos más despiadados de competencia corporativa fueron perfeccionados hace más de 100 años por el hombre que la mayoría de la gente considera un héroe de la innovación. La historia comienza con el momento más traicionero en la historia de la innovación tecnológica, cuando el empleado más brillante de Thomas Edison se dio cuenta de que su jefe había estado robando sistemáticamente sus ideas. En marzo de 1885, Nikola Tesla, de 29 años y empleado de la Edison Machine Works durante apenas un año, se encontraba trabajando 18 horas diarias para resolver los problemas más complejos con los generadores de corriente continua de Edison. Tesla había sido contratado específicamente porque poseía conocimientos de ingeniería eléctrica que excedían los de cualquier otro empleado de Edison, y durante los meses anteriores había desarrollado innovaciones que habían mejorado dramáticamente la eficiencia de los sistemas eléctricos de la compañía. Pero lo que Tesla no había comprendido inicialmente era que Edison tenía una política no escrita de apropiarse de las innovaciones de sus empleados sin otorgar crédito o compensación apropiada. Las mejoras que Tesla había hecho a los generadores fueron patentadas bajo el nombre de Edison, y las regalías que Tesla había esperado recibir fueron absorbidas completamente por la compañía. La traición se hizo evidente cuando Edison ofreció a Tesla $50,000 para rediseñar completamente los generadores de corriente continua de la compañía, una suma enorme equivalente a más de 1.5 millones de pesos en dinero moderno. Tesla trabajó durante meses para completar el proyecto, produciendo diseños revolucionarios que eliminaron la mayoría de los problemas técnicos que habían plagado los sistemas de Edison. Pero cuando Tesla completó el trabajo y pidió el pago prometido, Edison se rió y le dijo que había sido una broma americana, negándose a pagar cualquier compensación por el trabajo extraordinario. Esta traición no era solo sobre dinero.
Era una humillación calculada diseñada para establecer que Tesla era simplemente un empleado subordinado cuyos talentos pertenecían a Edison. Tesla renunció inmediatamente, pero Edison había calculado que esta respuesta le beneficiaría. Esperaba que Tesla, sin recursos financieros o conexiones comerciales, sería incapaz de competir efectivamente y eventualmente regresaría a trabajar para Edison bajo términos aún más desfavorables. Lo que Edison no había anticipado era que Tesla poseía no solo genio técnico, sino también determinación personal que lo haría mucho más peligroso como competidor independiente que como empleado descontento. Durante los meses siguientes a su ruptura con Edison, Tesla experimentó algunas de las dificultades más grandes de su carrera. Sin capital o conexiones comerciales, se vio forzado a trabajar como obrero manual cavando zanjas para cables eléctricos, utilizando su fuerza física para sobrevivir mientras desarrollaba planes para establecer su propia compañía de innovación eléctrica. Pero esta experiencia de adversidad solo fortaleció la determinación de Tesla de demostrar que sus ideas eran superiores a las de Edison. Durante el trabajo manual, Tesla continuó desarrollando mentalmente innovaciones técnicas que eventualmente revolucionarían la industria eléctrica. La oportunidad de Tesla llegó en 1887 cuando conoció a George Westinghouse, un empresario e inventor que había identificado las limitaciones fundamentales de los sistemas de corriente continua de Edison y estaba buscando alternativas tecnológicas que pudieran proporcionar ventajas competitivas significativas. Westinghouse reconoció inmediatamente que las innovaciones de Tesla en corriente alterna representaban una amenaza existencial para el monopolio eléctrico que Edison había estado construyendo. Los sistemas de corriente alterna podían transmitir electricidad a distancias mucho mayores y con mayor eficiencia que los sistemas de corriente continua, lo que significaba que podrían servir áreas geográficas extensas desde plantas generadoras centralizadas. La alianza entre Tesla y Westinghouse representaba no solo una sociedad comercial, sino también una declaración de guerra contra el imperio eléctrico de Edison. Edison comprendió inmediatamente que la tecnología de corriente alterna de Tesla podría hacer obsoletos sus sistemas de corriente continua y destruir las inversiones masivas que había hecho en infraestructura eléctrica. La respuesta de Edison fue lanzar lo que se convirtió en la primera campaña de guerra corporativa moderna, utilizando métodos que establecerían precedentes para competencia despiadada que continúan influenciando batallas tecnológicas hasta el día de hoy. La primera fase de la guerra de Edison contra Tesla involucró lo que ahora se llamaría una campaña masiva de desinformación diseñada para convencer al público de que la corriente alterna era intrínsecamente más peligrosa que la corriente continua. Edison organizó una serie de demostraciones públicas donde electrocutaba animales usando corriente alterna, alegando que estas demostraciones probaban que los sistemas de Tesla eran demasiado peligrosos para uso público. Estas demostraciones eran técnicamente fraudulentas porque Edison utilizaba voltajes mucho más altos de los que serían utilizados en aplicaciones comerciales normales, pero eran extremadamente efectivas en crear miedo público sobre la tecnología de Tesla. La campaña de miedo de Edison culminó con su promoción de la silla eléctrica como método de ejecución, específicamente utilizando corriente alterna para asociar la tecnología de Tesla con muerte y peligro. Edison llegó al extremo de acuñar el término Westinghouse como sinónimo de electrocución, intentando crear una asociación permanente entre la compañía de Tesla y muerte violenta. Pero la campaña de desinformación de Edison era solo una parte de una estrategia más amplia que incluía sabotaje industrial, espionaje corporativo y manipulación del proceso político para impedir que Tesla obtuviera contratos gubernamentales. Edison utilizó sus conexiones políticas y financieras para influenciar legisladores locales para que aprobaran regulaciones que favorecieran sistemas de corriente continua sobre sistemas de corriente alterna. En varios estados, Edison logró la aprobación de leyes que esencialmente prohibían la instalación de sistemas de corriente alterna en áreas urbanas, utilizando el poder gubernamental para suprimir tecnología competitiva. Edison también organizó campañas de lobby que proporcionaban información sesgada a funcionarios gubernamentales sobre los riesgos supuestos de la corriente alterna, mientras ocultaba información sobre las limitaciones de sus propios sistemas de corriente continua. Más siniestro, Edison empleó espías industriales para infiltrar las operaciones de Westinghouse y Tesla, robando información sobre desarrollos técnicos y estrategias comerciales que luego utilizaba para desarrollar contramedidas o para anticipar movimientos competitivos.
Los documentos empresariales de Edison que han sobrevivido revelan que había asignado recursos sustanciales específicamente para actividades de inteligencia corporativa dirigidas contra Tesla y Westinghouse, incluyendo sobornos a empleados para obtener información confidencial y contratación de agentes para monitorear las actividades de sus competidores. La segunda fase de la guerra de Edison involucró sabotaje directo de proyectos de Tesla y Westinghouse. Edison utilizó su influencia política y financiera para interferir con contratos que Tesla había negociado, ofreciendo incentivos a clientes potenciales para cambiar a sistemas de corriente continua o amenazándolos con consecuencias comerciales si adoptaban tecnología de corriente alterna. En varios casos documentados, Edison organizó campañas de presión que incluían amenazas veladas de retirada de otros servicios comerciales si los clientes procedían con instalaciones de corriente alterna. Utilizó su red de relaciones comerciales como herramienta de guerra económica, forzando a clientes potenciales de Tesla a elegir entre la tecnología superior y el acceso continuado a los servicios de Edison. Edison también empleó tácticas legales agresivas, presentando demandas por violación de patentes que eran técnicamente sin fundamento pero que requerían que Tesla y Westinghouse gastaran tiempo y dinero defendiéndose en lugar de desarrollar sus tecnologías. Estas demandas eran parte de una estrategia más amplia para agotar los recursos financieros de Tesla y Westinghouse, basada en la comprensión de Edison de que incluso si tenían tecnología superior, no podrían competir efectivamente si eran forzados a gastar sus recursos en batallas legales en lugar de desarrollo de productos. Pero quizás el aspecto más revelador de la guerra de Edison contra Tesla fue su disposición a utilizar propaganda y manipulación psicológica para influenciar la opinión pública en formas que trascendían competencia comercial normal. Edison había comprendido que en la era de comunicación de masas, el éxito tecnológico dependía no solo de innovación técnica, sino también de percepción pública. Desarrolló técnicas de relaciones públicas que estaban décadas adelantadas a su tiempo, utilizando periódicos, demostraciones públicas y endorsements de figuras autoridad para crear narrativas que favorecieran sus productos mientras demonizaban las alternativas. La sofisticación de las campañas de propaganda de Edison estableció precedentes para marketing corporativo moderno, pero también demostró cómo técnicas de persuasión masiva podían ser utilizadas para suprimir innovación superior cuando servía a intereses comerciales establecidos. Edison había esencialmente inventado el concepto de FEAR, Uncertainty, and Doubt, FUD, como herramienta de competencia corporativa, utilizando información sesgada y demostraciones manipulativas para crear ansiedad pública sobre tecnologías competitivas independientemente de sus méritos técnicos reales. La tercera fase de la guerra involucró intentos de Edison de destruir personalmente la reputación y credibilidad de Tesla como inventor e individuo. Edison utilizó sus conexiones con periodistas y publicaciones técnicas para plantar historias que portraen a Tesla como un científico inestable y poco confiable cuyas ideas eran más fantasía que realidad práctica. Estas historias frecuentemente exageraban las excentricidades personales de Tesla y presentaban sus innovaciones más visionarias como evidencia de delusión en lugar de genio. Edison también intentó sabotear las relaciones de Tesla con otros científicos e ingenieros, esparciendo rumores sobre su competencia técnica y confiabilidad como colaborador. Utilizó su influencia en organizaciones profesionales para excluir a Tesla de eventos importantes y para minimizar el reconocimiento de sus contribuciones a la ciencia eléctrica. Más personalmente, Edison empleó investigadores privados para buscar información comprometedora sobre la vida privada de Tesla que pudiera ser utilizada para dañar su reputación pública. Aunque estos esfuerzos no produjeron escándalos significativos, revelaron la extensión a la cual Edison estaba dispuesto a ir para destruir a su rival. Pero la campaña de Edison contra Tesla eventualmente se revirtió cuando la superioridad técnica de la corriente alterna se hizo imposible de negar. La demostración más dramática de esto ocurrió durante la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago, donde Tesla y Westinghouse ganaron el contrato para proporcionar toda la iluminación eléctrica del evento. La exposición fue vista por millones de visitantes y demostró conclusivamente que los sistemas de corriente alterna de Tesla podían operar de manera segura y eficiente a escalas masivas. La belleza y efectividad de la iluminación eléctrica en la exposición crearon una impresión pública que ninguna cantidad de propaganda de Edison pudo contrarrestar. La victoria de Tesla en la exposición mundial fue seguida por su éxito en asegurar el contrato para desarrollar la planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, el proyecto de generación eléctrica más ambicioso jamás intentado hasta ese punto.
El éxito del proyecto de Niágara probó definitivamente que la corriente alterna de Tesla era no solo técnicamente superior, sino también comercialmente viable a escalas que los sistemas de Edison nunca podrían alcanzar. Para 1896, era evidente que Tesla había ganado la guerra de las corrientes y que la corriente alterna se convertiría en el estándar para sistemas eléctricos en todo el mundo. Edison fue forzado a admitir derrota y eventualmente adoptó tecnología de corriente alterna en sus propias operaciones. Pero aunque Tesla había ganado la batalla técnica, Edison había logrado objetivos importantes a través de su guerra corporativa. Había establecido precedentes para competencia despiadada que continuarían influenciando batallas tecnológicas durante décadas, y había demostrado que incluso la innovación superior podía ser suprimida temporalmente a través de métodos suficientemente agresivos. La guerra también había agotado recursos financieros y emocionales de Tesla que podrían haber sido utilizados para desarrollo adicional. Durante los años de batalla contra Edison, Tesla había sido forzado a dedicar tiempo y energía a defenderse contra ataques en lugar de concentrarse completamente en innovación. Edison había probado que en el mundo de la tecnología comercial, el genio técnico solo no era suficiente para garantizar éxito. La capacidad de librar guerra corporativa efectiva, manipular opinión pública y navegar sistemas políticos y legales eran igualmente importantes para determinar qué tecnologías prevalecerían en el mercado. El legado de la guerra entre Edison y Tesla se extiende mucho más allá de la industria eléctrica. Los métodos que Edison desarrolló para suprimir tecnología competitiva se convirtieron en el template para guerras tecnológicas que continuaron durante el siglo XX y continúan en la era moderna. Las tácticas de desinformación, sabotaje legal, espionaje corporativo y manipulación de procesos regulatorios que Edison utilizó contra Tesla pueden ser vistas en batallas contemporáneas entre compañías tecnológicas rivales. Los principios de la guerra corporativa que Edison perfeccionó siguen siendo utilizados por corporaciones modernas que intentan suprimir innovaciones disruptivas que amenazan sus posiciones de mercado establecidas. La guerra Edison-Tesla también estableció precedentes para cómo la innovación tecnológica interactúa con poder político y económico. Edison había demostrado que las corporaciones establecidas podían utilizar influencia política para crear barreras regulatorias que protegieran sus inversiones existentes contra tecnologías superiores. Esta lección continuó siendo relevante durante batallas posteriores sobre estándares tecnológicos, donde corporaciones dominantes frecuentemente utilizaron influencia política para retrasar o impedir la adopción de innovaciones que amenazarían sus posiciones competitivas. Pero quizás la lección más importante de la guerra Edison-Tesla fue su demostración de que la innovación tecnológica nunca ocurre en un vacío comercial o político. El destino de las nuevas tecnologías depende no solo de sus méritos técnicos, sino también de la habilidad de sus proponentes para navegar las realidades de competencia corporativa, opinión pública y proceso político. Tesla había ganado eventualmente porque su tecnología era genuinamente superior y porque tenía aliados como Westinghouse que poseían los recursos y habilidades comerciales necesarias para librar guerra corporativa efectiva. Pero su victoria había requerido años de lucha que podrían haber sido evitados si hubiera comprendido inicialmente la naturaleza de la competencia que enfrentaría. Edison, aunque derrotado técnicamente, había establecido su legado como pionero de métodos de competencia corporativa que continuarían influenciando el mundo de los negocios durante generaciones. Su disposición a utilizar cualquier método necesario para proteger sus intereses comerciales se convirtió en modelo para ejecutivos corporativos que priorizaban éxito comercial sobre consideraciones técnicas o éticas. La guerra secreta entre Edison y Tesla reveló que en el mundo de la innovación tecnológica, los conflictos más importantes frecuentemente ocurren detrás de escenas, librados con métodos que el público nunca ve pero que determinan qué tecnologías se desarrollan y cuáles son suprimidas. La rivalidad entre estos dos genios había probado que la innovación es tanto sobre poder como sobre ingenio, y que el progreso tecnológico frecuentemente requiere no solo descubrimiento científico, sino también la capacidad de sobrevivir y vencer en guerras corporativas que pueden ser tan brutales como cualquier conflicto militar. El mago de Menlo Park había demostrado que incluso los innovadores más brillantes deben estar preparados para luchar por sus ideas usando cualquier método necesario, porque sus oponentes ciertamente estarán dispuestos a hacer lo mismo. Esa es la fascinante historia real de cómo Thomas Edison libró una guerra secreta y despiadada contra Nikola Tesla, utilizando métodos de sabotaje, propaganda y manipulación política que establecieron precedentes para las guerras corporativas más brutales de la era moderna.
Si esta revelación sobre la rivalidad más épica entre dos genios de la electricidad te conmocionó y te hizo reflexionar sobre cómo las grandes corporaciones luchan por dominio tecnológico hasta hoy, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan las guerras ocultas que han moldeado nuestro mundo tecnológico. Deja un comentario y cuéntanos. ¿Crees que Edison estaba justificado en usar métodos tan despiadados para proteger sus negocios? ¿O Tesla merecía una competencia más justa basada solo en méritos técnicos? ¿Qué batallas tecnológicas modernas te recuerdan esta guerra histórica? Gracias por acompañarnos en esta exploración épica de la rivalidad que definió el futuro de la electricidad. Y recuerda, en el mundo de la innovación, la tecnología superior no siempre gana. A veces la victoria va para quien esté dispuesto a luchar más despiadadamente por ella.